JFT, just fair and direct. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión con JFD. Hoy vamos a revisionar un poco una semana intensa que ha habido en el mercado financiero, ma estructuralmente el mercado ha cambiado su dirección y explicaremos propiamente el porqué gracias a una serie de eventos que han empujado el mercado. Y veis que el lunes seguimos teniendo una dirección alcista lenta pero fuerte, mercado que no cambia su dirección, mercado alcista. Y como tal, hoy vamos a ver un poco qué puede pasar esta semana, pero obviamente antes un poco de explicación, ¿no? La semana pasada el mercado ha subido por una serie de motivaciones muy importantes. Si es verdad que la Reserva Federal no ha cambiado su direccionalidad en términos de la cuestión de corte de tipo. Es verdad, pero que han cambiado algunas cosas, porque por ejemplo Powell ha dicho que no va a cambiar la, digamos, la política monetaria de la Fed. Simplemente ha dicho que la semana pasada afirmó que simplemente no va a subir más los tipos. Es decir, por cuanto hay miedo y cosas de este tipo, obviamente no va a subir los tipos. Pero el problema es que tenéis que entender que la Fed en este momento tiene un problema, porque si corta los tipos en el momento equivocado, el mercado puede y luego lo vuelve a subir, va a ser un problema. Hay que hacerlo de una forma muy ajustada y muy, ¿cómo puedo decir? Muy atenta, porque si la Fed corta los tipos y luego lo vuelve a subir el año que viene, vamos a tener seguramente problemas gordos en el mercado. No puede ser una situación en donde tú cambias de nuevo la política monetaria. Como tal, lo que va a hacer Powell simplemente ha descrito una situación estacionaria, lo hemos visto proprio a partir del 1 de mayo, ¿no? Todo este arriba y abajo, el mercado que parecía que quería caer, ¿veis? Descargan, luego cargan, descargan, recargan y claro, el mercado ha vuelto a subir. Como tal, la cosa interesante en este momento es tener en cuenta que el mercado en este momento sabe que la Fed quiere buscar ese objetivo del 2% y como tal al menos ha dado una seguridad al mercado que aunque no hay un corte de tipo rápido, puede ser que tenemos que esperar septiembre en vez de julio. La situación queda estacionaria. ¿Por qué? Porque los tipos no van a subir más del nivel actual. Powell ha hecho una clarificación sobre este punto, esto es importante. Como tal, no tiene una evidencia para ser aún más restrictivo. Y esto es importante porque significa simplemente que la Fed empieza al menos a no presionar más. Esto significa que cortará los tipos, pero no sabemos cuánto. ¿Ok? Como tal, Powell ha afirmado claramente, y esto obviamente ha gustado al mercado al menos este punto, yo no te voy a cortar los tipos ahora, pero ha dicho claramente que la actual política monetaria restrictiva es suficiente y se quedará, por lo tanto, con los niveles actuales de tipo hasta que la inflación nos dará señales claras de dirección fuerte hacia el objetivo del 2%. Todo esto lo sabemos ya. Como tal, el mercado ha hecho una serie de altibajos. Normalmente esto es normal, que se ponen allí, suben, bajan, porque al principio eran todo contentos, luego no, lo típico. Como tal, no es este el problema. El problema es que cambiar el curso de este mercado significa ser dependiente de los datos. Como tal,
la situación es muy sencilla. El problema es que los datos que hemos visto macro no son tan halagadores. Algunos no lo son. Por ejemplo, el manufacturero, que hemos visto de servicio y de otros sectores, normalmente se tiene que mantener por encima de 50 para dar una situación de riqueza económica, ¿no? De crecimiento económico. En realidad está por debajo de 50. Y esto indica la presencia, también en línea con el Producto Interno Bruto, que ha sido por debajo de lo esperado en la semana anterior, indicando obviamente un escenario de estaflación más que un escenario de aterrizaje suave de la economía. Como tal, la cosa interesante però che Powell ha dato una cosa importante, che in realidad ellos, por cuando no cortan los tipos, seguirán poniendo liquidez. Y lo que hacen, por ejemplo, es que no van a comprar 60 billones de dólares al mes de bonos, sino 25 billones. Y esto es una mossa acomodaticia. Claramente, quitar 35 billones de dólares al mes de recompra significa poner más dinero a disposición del mercado. Y como tal, los tipos a largo plazo pueden, sobre todo de los bonos, pueden mejorar. ¿Ok? Como tal, probablemente la corte de tipos lo veremos a final de año. Probablemente antes de la elección Powell podría evitar de hacerlo. Y esto se mitiga haciendo una menor recompra de bono y mitigando así, dejando la liquidez que entra en el mercado repo, dejando así la cosa muy tranquila. Como tal, la dirección de los tipos de la curva dependerá de los datos macro. Como tal, si vamos a tener una curva de los tipos menos muy fuerte, y esto no va a ser positivo. Como tal, hemos llegado a un mercado lento, cansado, más al final no cambia la dirección del mercado. ¿Y sabéis por qué? Porque al final lo que es más importante ha sido lo que han hecho las grandes compañías americanas. Y la cosa interesante es que aunque están tantas dudas con los riesgos geopolíticos y muchos otros elementos, eh, podemos decir que el impacto que ha tenido la trimestral de la semana pasada con Amazon Apple ha sido espectacular. Veremos que ha sido desde el 2022 la mejor trimestral, con Apple que ha hecho un buyback, una recompra de acciones, la mejor de la historia. La más grande de la historia, 110 billones de dólares, una barbaridad. Y como tal, hemos visto proprio una situación esencialmente positiva y propositiva, que conlleva el mercado a tener esta grande posibilidad que estáis viendo. Como tal, estamos viendo que la sociedad del Standard & Poor's, que veremos en el gráfico, sigue en positivo respecto a la expectativa. Almeno un 80% ha llevado resultado por encima de lo esperado. Tenemos una ganancia más alta por el primer trimestre respecto al fin del primer trimestre pasado. Como tal, tenemos un nivel de retorno brutal. Es decir, el 80% de la empresa que han reportado el SP, el 77% ha llevado retorno por encima de lo esperado. Como tal, en este momento tenemos sorpresa positiva, sobre todo en los sectores de la sanidad y del consumer discovery, y el índice ha subido gracias a esto. Como tal, no podemos decir que el mercado pueda girarse a la baja tan rápido, y efectivamente notamos proprio una estructuración de un mercado super alcista. ¿Veis? Esencialmente notamos como el movimiento que tuvimos con el día de la Fed y el giro
que hemos tenido con la nómina no agrícola ha llevado a este giro de precio. Y la nómina no agrícola ha mostrado un mercado laboral que ha asumido menos de lo esperado, ha sido una noticia positiva y esto ha involucrado proprio un ottimismo por parte de los inversores que ven un mercado americano supportato da una tendencia positiva de los crecimientos actuales y prospécticos de las ganancias de la empresa. Como tal, estamos asistiendo a una situación fantástica. ¿Por qué? Porque esto nos dice una cosa importante. El mercado se quedará menos vulnerable al riesgo de bajada y contracción de ganancias. Riesgo que permanece con alto tipo de mercado, pero con ese presupuesto, mercado difícil que vaya cayendo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, proprio por las razones que he indicado. Todo dependerá obviamente de cómo se comportarán los índices en los próximos días. Problemática del mes de mayo. El problema de mayo es que tenemos una ventana temporal entre en la tercera semana y la segunda semana. Normalmente podemos, digamos, de mayo podemos tener buena presión bajista. Hay que tener cuidado porque por cuanto el mercado suba, puede reservar alguna mala sorpresa. Obviamente nosotros somos propositivos y veremos también nuevo máximo histórico. No sé si podemos llegar ya a 5.500, pero en papel, ahora mismo todo ha cambiado, todo vuelve a subir. Si no perdemos al menos el área de los 5.000 puntos, no hay ninguna indicación de cambio de tendencia. Y esto es importante tenerlo en consideración. Como tal, ahora mismo lo que tenemos que hacer es seguir el rumbo de la tendencia. Hemos tenido una sesión muy tranquila hoy, podemos ver, la semana se prospecta positiva, con todos esos baluartes del área de los 5.200 que van a ser importantes. El S&P no muestra ningún signo de debilidad y la sesión de hoy ha sido una típica sesión propio de acumulación lenta, pero eficaz, con movimiento muy lateral y lento por durante todo el día, pero presentan realmente una fase acumulativa lenta y continua. Ese es un señal de un mercado que quiere comprar. Los volúmenes que estamos viendo siguen entrando con fuerza en pique, pero no cambia la direccionalidad. O sea, aquí la cosa se convertiría complicada si perdemos la área de los 5.080. Como tal, sabemos perfectamente que a menos de una caída vertical así o que sea continua por varios días, esta semana es muy pobre de noticia magra, tenemos solamente el sentimiento de Michigan el viernes y tenemos los pedidos de desempleo el jueves, pero luego tenemos toda intervención de los miembros de la Reserva Federal. Pero realmente América un poco vacía de datos, tenemos un poco de trimestrales como Shopify y otros, pero no cambia esencialmente una estructura de mercado que seguirá alcista. Como tal, esta semana veremos de subir, al menos en el área de los 5.200, un área que necesita ser atacada. Allí se jugará un poco el partido, porque es probable que el mercado, a partir de esa zona de los 5.200, empezará a tener un poco de presión, una situación no fácil de gestionar y que podría llevar a alguna fase correctiva. En realidad, como resistencia tenemos muy poco y el SP puede tranquilamente subir otro 60 puntos sin mucho problema. Mucho dependerá obviamente también de eventuales riesgos geopolíticos. Claro, con el ataque de Irán puede haber alguna presión del mercado, pero esencialmente no cambiará nada. Nasdaq también, lo estamos viendo, está en una fase alcista muy potente. 18.052, 75 estamos atacando
lo máximo histórico. Estamos a mitad del camino, ma l'obiettivo è llegar a 18.500 barra 19.000 puntos. Y no hay grande problema con los presupuestos que han puesto en la mesa. Como tal, es una situación interesante donde el índice puede continuar su giro alcista por toda la semana, con un objetivo mínimo en área 18.113 y 18.230. Calculamos al menos 200 puntos, que va a ser bastante lento. Calculamos 100 puntos a semana, 4.500 puntos, total 18.500. Según la media que están mostrando, es más que suficiente. Interesante, pero veremos ahora si hay alguna posibilidad correctiva. Voy a probar un pequeño corto, más justo para ver si sacamos algo rápido. Muy difícil, porque veis que la estructura es bastante fuerte, pero quiero ver si el Nasdaq, habiendo llegado a una zona de retroceso debido a la hora, podrían hacer un mínimo de corrección, porque por ejemplo el Dow, que es un índice que hace toda esta serie de altibajo típico, está intentando llegar a los 39.200, que es la zona donde tenemos una resistencia importante. Luego allí veremos qué pasa. Veis que el mercado está fuertemente alcista, ha hecho una buena acumulación en la segunda parte del día, en más de una hora para hacer una cosa de este tipo. Luego el mercado ha virado bien en la dirección correcta. Aquí no tenemos señales particularmente violentos. Podemos probar a hacer un pequeño trade, más no sé cuántos puntos podemos sacar, sinceramente. Un poco agresivo. Veremos si me da una señal 5 minutos o un minuto. En teoría un corto aquí podría entrar, pero ve la estructura luego cómo cambia, ¿no? Han hecho la acumulación, mínimo creciente, una estructura fuertemente alcista que no tiene aún una señal concreta para bajar. A mí me serviría una pequeña fase correctiva que el SP no muestra en este momento y el Dow tampoco muestra una voluntad bajista. Como tal, por ahora no tenemos ninguna posibilidad de ver un cambio estructural. Si logramos romper al menos el rango, lo que podemos probar es un pequeño corto, mas no es que los márgenes son muy altos, ¿eh? Aquí si no puede bajar 10 puntos porque el mercado está súper lento, mas no veo esta grande voluntad. Lo podemos probar, que hoy un día muy lento, muy así, y veremos si me hacen al menos una velita rápida y le sacamos algo de punto, más propiamente algo muy pequeño. No es que podemos ser o pretender, quizá que veremos si le podemos sacar algo. Que hoy es un día donde se puede sacar solamente si entra en tendencia, espera varias horas. Veremos que el Dow algo puede dar. Veremos si nos acerca al 41. Ma necesitamos un empuje más fuerte. Hola. A ver qué ha pasado. Ole. Vamos a probar a dejarla con un stop en par. Y parece que van descargando un poco. Si me lo permiten, porque la absorción son brutales aquí. Es que se gira rápidamente y no es sencillo. No son movimientos rápidos, pero bueno, hemos hecho mucho, pero el Dow me ha dado el target. El horario donde puede haber descarga rápido, más son 10 puntos, no es que ha hecho quizás que, sinceramente no hay señales de cambio de tendencia. Si quieren distribuir necesitan tiempo. Obviamente estamos cerca del cierre de sesión
Y esto no es una cosa tan descontada, ¿veis? Hemos hecho justo unos trades para ver ese tipo de cosas, ma realmente no hemos tenido un cambio estructural tal de cambiar la direccionalidad del precio como nosotros queríamos. Sinceramente, no creo que el mercado va a tener caída vertical, ¿eh? Pero que puede descargar un poco, sí. El Dow, por ejemplo, está un poquito más débil, ¿veis? Más débil en sentido que están haciendo siempre la misma cosa, una serie de acumulaciones, luego descargan en abertura y a partir de la mitad de la sesión empiezan poco a poco a recuperarse, ¿veis? Y notamos propio la hora, la mitad de la sesión normalmente es cuando luego crean estructura clara y se puede probar a hacer alguna operativa en ese sentido para encontrar alguna oportunidad, que es un poco lo que hay que hacer cuando tenemos días un poco así. Ma veis que la estructura es fuertemente alcista, como tal el mercado puede seguir buscando una subida. En este caso, la idea es volver a atacar, obviamente, lo máximo del día, como también el Nasdaq puede subir otros 20-30 puntos sin problema. Y luego veremos, porque el SP esencialmente veis que está en una fase fuertemente acumulativa y no presenta ninguna posibilidad correctiva, es decir, no hay ninguna voluntad de cambiar esa dirección. Pocos volúmenes y compra lenta y continua. Y esto es lo que hacen. Cada vez que entran así, luego pillan y giran todo. Podemos probar incluso un largo. El Dow un poco agresivo, pero bueno. Aunque esos trades no nos da tiempo, pero bueno. Veremos ahora si el Dow, el Nasdaq no sé cuánto puede subir aún, pero un empujito más lo podría hacer. Por ejemplo, si viene negada esta subida, se puede probar. Esto a lo mejor 18.52 puede llegar. No va a ser quizás que, pero es lo mejor que hay en este momento. El mercado, cuando es muy lento, necesita mucha paciencia por nuestra parte. Y esta es la parte más importante. ¿Veis el Dow como ahora empieza a desplegarse? Han tenido todo el día, lo han tenido parado, luego se ha vuelto a girar lentamente, ha hecho también la falsa caída, se ha vuelto a girar. Y veis que a partir de aquí lentamente ha hecho unos 100 puntos, no es mucho en la última hora, pero es lo que teníamos a disposición. No sé si el Nasdaq tiene fuerza para hacer un último giro. Tenemos el SP prepotentemente alcista, pero no sé si me da el 52, que estamos un poco lo que estamos buscando. ¿Veis? Esto puede subir otros 4 o 5 puntos tranquilamente. Y el Nasdaq también veis que técnicamente está intentando llegar al 52, pero cambia poco. Mercado que no tiene ninguna voluntad bajista y que sigue empujando en la dirección que hemos dicho. Veremos si el Nasdaq llega al menos al 52. Estamos sacando pocos puntos, más. Esto es lo que pasa en el mercado y hay que contentarse. Veremos si, no, pero en papel notamos proprio la fuerza del Nasdaq, ¿veis? Que no para de subir. Y ponemos un stop en trailing. Empieza a ser así. Hay grande movimiento, luego puede haber descarga muy rápido. Mira también el Dow como ha acelerado, ha hecho 30 puntos, ¿no? Que está bien, tener en cuenta la volatilidad de hoy. Ha hecho casi 30 puntos de subida rápida
y ha venido bien debido a que el mercado estaba muy parado, pero veis que al final todo va bien, veis, el Nasdaq también lo hemos manipulado bien, pillando obviamente el nivel que estábamos viendo con la análisis volumétrica y el Dow también ha hecho un buen giro. Ahora probablemente aquí podría tener una pequeña fase correctiva más. Repito, cuando tenéis esos días así, es mejor comprar siempre. Cuando el mercado sube, normalmente no va bajando tan rápidamente. O cuando lo hace rápido, luego vuelve a acumular y sube lentamente. El Dow, por ejemplo, hoy ha hecho propio ese tipo de movimiento. Hemos asistido a una caída vertical, una W, una subida con retroceso y luego el mercado lentamente ha abierto a una subida hace una hora y media, ha empezado a acumular y luego veis como poco a poco el precio ha ido a testear varios niveles. Por ejemplo, aquí ha hecho 40 puntos de subida, aquí se ha hecho otro 30 puntos y ahora está buscando el máximo anterior, el 38.900. Era un poco la zona clave, ¿no?, del día. Y como siempre, hacen siempre la misma cosa. Obviamente esos trades piden tiempo. Ese mes podemos tener varias fases del día donde hay que entrar y esperar con mucha calma. Como tal, tenemos que ir con un poco de cuidado y no correr. Probablemente porque el mes pide mucha atención, probablemente porque el mercado se va a ralentizar. Y entonces si va a volver a bajar, porque esto es siempre un sí, que todo se dará seguramente dejando entre septiembre y octubre antes de las elecciones. Si el mercado bajará, si el mercado bajará, entonces podemos hacer alguna de estas operaciones que nos permiten seguir un poco la tendencia. Mi consejo personal, no hacer muchos trades, ni buscar una tendencia clara y perseguir, que tanto al final no cambiará la dirección del mercado, ni para mí ni para vosotros. Si compran, hay que comprar. No podemos imaginar cosas distintas. Dame solo un momento y veremos ese último movimiento si llevará alguna oportunidad más. Estamos haciendo un poco de scalping rápido, ¿no? Más justo para que podéis ver también cómo aprovechar rápidamente de estos movimientos y poder obtener retorno importante que nos ayudan a ver un poco la tipología de movimiento que el mercado hace en este tipo de situación. Y esto es muy importante propio por las razones que he dicho, porque normalmente en situaciones de este tipo hay que ir con mucho cuidado. Veis que cuando luego hay eso pique volumétrico que estamos observando, la cosa interesante en estas situaciones es que el mercado luego, cuando empieza a girarse con una forma tan agresiva, hay que tener cuidado porque puede empezar una fase correctiva, pero una fase correctiva tiene que ser constituida de un movimiento de este tipo, o si no, el riesgo es que entramos rápido y luego se nos vuelve a girar. Y entonces no vale la posibilidad de una fase correctiva. Veis, por ejemplo, el Nasdaq ha llegado exactamente donde queríamos y veis cómo ahora está bueno, descargando una palabra gorda, 10 puntos. Vale, pero tenéis en cuenta que en una fase de este tipo cambia muy poco, porque el mercado realmente no baja, ¿veis? O sea, yo, por ejemplo, si quería vender el Dow, me debería romper al menos el soporte anterior, debería romperlo, retestearlo y girarse. Entonces, en este caso lo podía intentar. Un poco como han hecho en esta apertura. El Dow en la apertura ha hecho toda una fase distributiva en la primera media hora, luego ha hecho otra fase distributiva, ¿veis? Y luego ha empezado a caer lentamente. Entonces allí, cuando uno podía plantearse un corto, 60, 70, 80 puntos, lo que sea, cuando luego el mercado llegaba aquí y empezaba a lateralizar, significa que podía acumular, cosa que ha hecho correctamente, volviendo a los niveles anteriores, donde tenía que estar, es decir, aquí.
alrededor del 850. Como tal, verlo caer es muy difícil a menos que no se girará propio el SP. El SP ha llegado ya a una zona clave, muy cercana a nuestra zona clave, sí le faltan unos 5 puntos, pero realmente no cambia nada porque el mercado esta semana debería ser un movimiento muy similar con presiones controladas y presiones que conllevan la posibilidad de entrar y seguir el movimiento del precio. Cuando tenéis situaciones de este tipo, lo ideal es identificar uno de estos soportes, cavalcar incluso uno o dos movimientos como hemos hecho nosotros, ponerse algo en el bolsillo y listo. No, no es necesario hacer una cosa distinta. Como tal, aquí tenéis esa tipología de movimiento que nos ayudan a hacer una buena operativa y que nos dan la posibilidad de perseguir el mercado con tranquilidad. A mí este mercado, por ejemplo, me gusta mucho porque una vez identificada una tendencia, los stop no son tan grandes, pero de todas formas no son movimientos violentos, como tal tú puedes entrar y con calma buscar la direccionalidad del precio sin tener que correr. Entonces, si la tendencia alcista, un gráfico así a 5 minutos, a 15 minutos nos ayuda proprio a ver la direccionalidad, evitando a toda costa de entrar tanto por. Veis, en ese pico es probable que pueda haber una pequeña fase correctiva, pero muy pequeña, pero no cambia la estructura de mercado. Y como tal, todo se queda alcista. Ahí está luego el potencial de lo que se puede sacar en situaciones de este tipo. Teniendo ya un trend claro, uno con calma logra poder encontrar toda la fase necesaria para poderle sacar partido, sin necesidad de entrar en una otra vez. Obviamente los horarios que yo aconsejo seguir es siempre la parte del día, ¿no? La hora 11, 12 de Nueva York, que son muy buenos. Ahora estamos en la 2:30 de Nueva York, obviamente habrá pequeña toma de beneficio, más no cambia, más el mercado se queda así, más subirá y no cambia absolutamente nada porque todo seguirá su camino. ¿Ok? Esta semana va a ser un poco así, tenemos que tener un poco de paciencia. Wall Street quedará con una dirección clara, en mi opinión, y podemos tener, como hemos visto, algunos targets importantes que luego veremos a verificar. La única cosa que tenemos que estar muy atentos a un poco a los soportes de la subida anterior, por ejemplo el Dow 38.300, el S&P los 5.100 al menos, y en el Nasdaq el área de los 17.800. Si comenzamos a perder este mínimo, la cosa es complicada. Lo que habéis visto con la nómina no agrícola es una fase importante, y como tal lo que tenemos que hacer es centrarnos en esos soportes como niveles que serán útiles para poder buscar una mínima de acumulación. Como tal, si no habrá cambio de sentimiento y venta vertical y masiva, cualquier caída será una importante prueba para acumular más y seguir con mucha tranquilidad la tendencia en curso. Si habrá cambio, lo veremos el próximo lunes. Esto es todo para hoy. Os invito a seguirnos todos los lunes aquí en el canal YouTube de JFD. Muchas gracias a todos. Que tengáis una excelente semana de trading. Hasta el próximo lunes. JFD, just fair and direct.